Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos miran por YouTube, que nos visitan semanalmente. Es un gozo para nosotros darles la cordial bienvenida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Qué lindo es poder dar la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros familiares o a nuestros hermanos que por alguna razón hoy no pueden acompañarnos, pero nos miran después en el canal y escuchan la palabra. Como les decimos, siempre podemos tener comunicación con ustedes, ya sea vía comentarios o vía WhatsApp. En la descripción encuentran mi teléfono 099-323-687 y con mucho gusto podremos atender, vamos a tratar de hacerlo, su motivo de oración, su necesidad. Agradecemos a los que siempre están comunicándose y compartiendo de lo que Dios les está haciendo en su vida y les está bendiciendo. En esta tarde quisiera dar lectura para comenzar el Salmo 95, algunos versículos, y dice así la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hasta aquí. Amén. Y esta sea la palabra para cada uno de nosotros. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Les invito a ponerse de pie. Comenzamos cantando esta alabanza que dice: venimos ante ti, Señor. Amén. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante
quiere guiarnos en oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Sí, Señor. Hemos caído en tu casa de oración, Señor. Amén. Servirte con nuestra alabanza y adoración. Gracias, Señor. Padre. Gracias, Señor, por mantenernos unidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa salvación que nos has Gracias, dado, Señor. por dejarnos gozar, Señor, de esta gracia tan maravillosa, Señor. Señor, ante ti ponemos los motivos de oración que Sí, Señor. presentado, Señor. Te pedimos que tú estés obrando en la vida de aquellas personas que están necesitadas de salud física, Señor, pero que tú estés obrando en su salud espiritual, Señor. Sí, Que Señor. a ti lleguen sedientos, Señor, de tu palabra para poder tener un encuentro contigo, Señor. Ante ti ponemos nuestra familia, Señor, para que tú puedas obrar en ella, Señor, también. Te pedimos que tú consueles a aquellos, Señor, que por distintos motivos, Señor, hoy están en congoja, Señor. Padre, que hoy tu palabra bendita nos pueda llenar, Señor, el alma y que podamos compartir con los demás, Señor, tus enseñanzas. Que bendigas al hermano que ha de traer, Señor, tu palabra. Que le fortalezca, Señor, y que le dé sabiduría. Abre nuestros entendimientos, Señor, para que podamos comprender cada palabra que tú nos quieres decir esta noche, Señor. En tus manos dejamos el resto de este encuentro, Señor, y que sea de bendición para todos. Te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Alabado Amén. sea Y tu amén. nombre. Amén. Amados hermanos y amigos, solemos decir, cantábamos recién, que venimos al Señor llenos de alabanza, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración. Yo tengo una definición bastante sencilla, decir, alabo al Señor por sus obras, por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará aún, pero adoro al Señor por lo que Él es. Y aquí es el secreto: cuanto más yo conozco a Dios a través de su palabra, mejor es mi adoración, porque adoro lo que conozco, lo que sé. Y ahora vamos a cantar un himno. A Dios demos gloria. ¿Por Pues qué vamos a darle gloria? pues Porque es grande Él, con mucha gloria. Yo, que fue a la cruz.
Dios. Bueno, ¿cuál es la próxima, Camila? La próxima dice, yo creo en el poder de Dios. Amén. ¿Creemos esto? Amén. Sí. A ver, ¿por qué alguno que diga, ¿por qué cree en el poder de Dios? No escucho. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y Él salvó nuestra vida, y a pesar de nosotros ser malos, Él nos libró del pecado, y sabemos que nosotros le amamos y es grande. Por eso nosotros le damos toda la gloria a Él. Facundo, te felicito por tu convicción. Amén. Porque generalmente cuando decimos conocemos el poder de Dios, sí, porque Dios me sanó, porque Dios me dio un trabajo, pero porque Él me salvó y tengo la certeza de mi salvación. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Porque no me extraña que ese poder ha cambiado mi vida y puede seguir cambiando vidas. No religiones que quieren cambiar de afuera para adentro. Esto es de adentro hacia afuera, porque el Señor comienza la obra en el centro de nuestra vida, el corazón. Os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro principal entre las religiones, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. ¿Y cómo es esto? Puedes estar muy instruido en la religión que profeses, pero si no has nacido de nuevo, estás perdido. Así que yo creo en el poder de Dios. Amén. Ya sabemos cómo lo cantamos. Cuando decimos los varones, yo creo, y las mujeres después, las hermanas, dicen también, yo creo en el poder de Dios. Amén. Yo creo en el poder de Dios.
fácil esta declaración frente a un mundo tan incrédulo. Mantener esta afirmación sin temor y sin tener vergüenza de confesarlo. No me avergüenzo de esta palabra, del Evangelio, decía Pablo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora tenemos otra que... Su poder, gran poder, sobrenatural poder. Amén. Hablamos de yo creo en el poder de Dios. Hay una palabra que a mí no me gusta demasiado, que es por causa del mal uso a veces que se hace de ella en la jerga evangélica, sobrenatural. Pero es la verdad, el poder del Señor va más allá de lo natural. Y eso es lo magnífico que tiene el Señor. Amén. No es un Dios con minúscula, es un Dios mayúsculo. No es que existan otros dioses reales, como leímos en el Salmo, tú eres Dios por encima de los dioses, o eres el más grande entre los dioses. Lo que pasa es que nosotros nos llenamos de ídolos ficticios, porque el Dios es uno, el Todopoderoso, que no está sujeto a lo material, ni está sujeto a nuestra mente finita. Es grande y poderoso. Yo creo en su poder. Amén. Su poder sobrenatural, que dice, como dice, mi Jesús todo puede hacer. Me halló, me tocó, con su gracia me salvó, mi Jesús todo puede hacer. ¿Te ha salvado? Amén. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Me halló, me tocó, por su gracia me salvó, mi Jesús todo puede hacer. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, admirable la victoria que me dio. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Los que somos salvos decimos, me halló. Me tocó, con su gracia me salvó, mi Jesús todo puede hacer. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, admirable la victoria que me dio. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Y es un nombre que está sobre todo nombre. Muchas veces menciono los devocionales. Y ante ese nombre, un día, aunque no vas a querer, vas a tener que doblar tus rodillas y confesar que Él es el Señor. ¿Por qué esperar ese día que obligadamente vas a tener que reconocerlo ante el inminente juicio que viene sobre la humanidad? ¿Por qué no hoy declaras que Él es el Señor y Salvador de tu vida? Y hay un canto, con este terminamos esta parte de alabanza. Cristo, nombre glorioso. Salvador bello, precioso Señor, no hay palabras para describir la belleza de su amor y de su bondad para con nosotros, de su misericordia, que siendo lo que hemos sido, lo que somos aún, está dispuesto a perdonar al arrepentido. Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Amén.
Si lo sabes de memoria y quieres cerrar tus ojos, no me importa lo que hagas, pero lo importante es que creas que Cristo es precioso. Amén. Que lo vivas, que sea una realidad en tu vida. No pierdas más tiempo, que sea algo real en tu vida. Pídele, si no lo estás sintiendo, pídele: Señor, quiero que seas algo real en mi vida. Sí, Señor. Hay un versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia y con la boca se cree, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si no has confesado a Cristo, hazlo. Cantemos poco. Para predicar, para exponer la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque te has manifestado a nosotros. Sí, Señor. Gracias porque nos has revelado a Jesucristo. Gracias porque nos mostraste cuán pecadores somos, indignos de la salvación, indignos de tu gracia y misericordia.
Pero gracias porque nos mostraste, Señor, en nuestro ser interior, por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, que nos amas. ¿Y qué esperas? Nuestro arrepentimiento y nuestra confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque lo hizo. Fue duro trabajo para Él, pero sabiendo que su sacrificio no sería en vano, y hoy nosotros le alabaríamos y exaltaríamos por su obra de amor. Amén. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor, ahora, para que a cada uno de nosotros pueda llenar la necesidad que tenemos. Que lo pedimos en este nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor, quien Amén. se reveló a nuestros corazones un día para que le conozcamos a Jesucristo, quien Él envió a este mundo, para que podamos ser salvos a través de Él. Hace más o menos un mes y medio estuve hablando de qué decía la gente acerca de Jesús, qué decían los apóstoles, qué decían aquellos que vivieron en su tiempo con Él, qué decía la palabra de Dios acerca de Jesucristo, qué decía la gente de nuestro tiempo. Y todos, en realidad, tienen diferentes ópticas de lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Sus obras, para qué vino, por qué y para qué. Pero al parecer la humanidad tiene varios conceptos formados acerca de la persona de Jesucristo, incluso los de su misma época, es decir, quiere decir los contemporáneos, los que experimentaron sanidades, milagros, prodigios y maravillas. Muchos en su momento corrían detrás de Él por las cosas que Él hacía. ¿Por qué corres tú a Jesucristo? Muchos corrían a Él porque multiplicaba el pan y los peces. ¿Por qué corres tú? Había allí en esa época personas que sí verdaderamente creyeron, y nosotros tenemos que descubrirlo en las Escrituras, no solo porque se predique o se enseñe. Nosotros tenemos que descubrir por la palabra de Dios quién es verdaderamente. Muchos estaban en el momento del anuncio, con la voz de los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchos presenciaron allí y oyeron esa voz del cielo. Y era Dios mismo dando testimonio de la persona de su Hijo. Pero hoy, y viendo que ya di los 7 testigos que decían acerca de Jesucristo, los apóstoles que decían acerca de Jesucristo, vamos a descubrir que no solo las personas, los seres humanos, dan testimonio acerca de Jesucristo. Hoy tenemos para ver el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, y de los versículos 28 al 34. Ahí se encuentran los pasajes que vamos a tocar el día de hoy. Obviamente, luego vamos a desglosarlos
un momento. Dice así el versículo 28 del Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban, es decir, a los cerdos, huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bien, saben que estuvimos recién cantando que los hechos del Señor son sobrenaturales, muchos de ellos, las cosas que acontecieron y las cosas que aún acontecen internamente en el corazón del ser humano. La misma palabra de Dios o la misma Biblia dice que ¿quién conoce lo que hay en el corazón del hombre? Solo Dios sabe, conoce. Y también afirma la palabra de Dios que aún la palabra no ha salido de nuestra boca y Él ya la sabe todo. Tal es su poder que se manifiesta, pero muchos están reacios a creer en esa verdad absoluta que Jesús es el Hijo de Dios. Pero les digo, el verdadero Hijo de Dios. Y eso vamos a desglosarlo luego en las Escrituras. Vamos a referirnos a la parte del contexto histórico. Un lugar que no era para nada el lugar de los que tenían la promesa, el lugar de los judíos. Esto era del otro lado de un lago. Y al cruzar hasta allí, al otro lado del lago, era otra ciudad de los Gadarenos. Si nosotros hablamos, la salvación era para los judíos, pero los gentiles todavía no tenían ese mensaje. Para ellos todavía no estaba abierta la puerta para entrar al reino de los cielos. Sin embargo, Jesús toma esta parte para decirles lo que iba a hacer. Él venía de predicar en el capítulo 5 el Sermón del Monte, de ese Evangelio según San Mateo. Ustedes dan vuelta unas páginas para atrás y vamos a ponernos en el contexto. Dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y en el capítulo 5, el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Lo que comenzó desde un principio. Enseñaba, predicaba y enseñaba. Es así. Ese era su ministerio. Vino a este mundo. Ya estaba con 30 años y había comenzado a predicar el Evangelio. Había comenzado a predicar la palabra del Señor. Y una de sus palabras era: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y eso
es muy notorio, porque en todas las bienaventuranzas, donde va del capítulo 5 hasta al capítulo 7, y cerca del final por allí, que quiero leerles lo que decía. Dice que luego que predicó allí y enseñó el Sermón del Monte, vamos a leer los versículos 28 y 29 de este capítulo 7, que es anterior al que estamos, del 8, y ver qué era el contexto histórico. Ya venía de predicar el Sermón del Monte y estaba finalizando. Y cómo es que predicaba, cómo es que enseñaba, de qué forma. Estaban sus discípulos con él, pero también había mucha gente oyendo la palabra del Señor. Y entonces, una vez constituido allí, dice los versículos 28: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Repito esto. Estamos en el capítulo 7 de Evangelio según San Mateo, versículo 28. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran maestros de la ley que enseñaban la Torá y estaban allí y enseñaban. Pero ahora Jesús había enseñado el Sermón del Monte y había, si usted simplemente mira por arriba los títulos que están desde el capítulo 5 en delante, las cosas que el Señor estaba enseñando: la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Estaba enseñando todas estas cosas: Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo. Estos temas hablados por medio de Jesucristo con autoridad, a ellos les estaba despertando la fe en una persona. De los cuatro, muchos allí, ya que habían sido llamados, en el caso de sus discípulos, estaban despertando a una fe inteligente, a no solo seguir al hombre que podía multiplicar los peces, sino a aquel que estaba despertando la fe genuina. La fe genuina. ¿Saben lo que es despertar la fe genuina? ¿Saben lo difícil que es decirle a una persona: sigue, deja todo lo que estás haciendo y sígueme? Pues Jesús llamó a sus discípulos de esa forma y les presentó lo que tenían por delante. Llegado aquí, empezaron a despertar, y terminando en el versículo 28 y 29, ellos dicen: la gente, ya no eran sus discípulos los que estaban con él, sino la gente que escuchaba, decía: estamos maravillados, miren, Jesús enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Ya tenían maestros de la ley y ellos no habían despertado en la fe genuina todavía. Ahora estaban despertando a el evangelio del reino se ha acercado a vosotros. Ahora el reino de los cielos se estaba instalando allí, obrando a través de la boca y vida de Jesucristo, cuando hablaba, cuando ministraba. Y en aquella ciudad ya se hablaba y ya se empezó a manifestar la fama de Jesús. Sin embargo, él, después de terminar todo este contexto donde estaban, dice: pasemos al otro lado. Un lago, el lago de Galilea, y no era cualquier lago, era ancho. Y entramos en el capítulo 8. Jesús predicaba y enseñaba,
esto ya lo sabemos, la gente empezó a despertar en fe y a creer que ya no enseñaba como los escribas, sino que esto era con autoridad, por lo cual muchos empezaron a seguirle. Y luego que desciende del monte, de donde había predicado el Sermón del Monte, vamos allí al capítulo 8. Dice que desciende del monte y un leproso vino y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció y lo mandó mostrarse al sacerdote para confirmar su sanidad y poder reintegrarse a la sociedad y comunidad religiosa, respectivamente, a la cual pertenecía. Porque saben que, vamos a tocar el tema de un leproso, una persona enferma, algo en la piel, algo que no podía estar con los demás porque podía contagiar. Y era como una persona inmunda o impura, de lo cual tenía que estar aparte. Imagínense esa persona en un contexto donde todos se juntan para adorar a su Dios, o todos están en comunidad o en familia, y ese está en un lugar apartado, relegado de la sociedad. ¡Ay, tiene la lepra! Imagínense hoy una persona que tenga algo de lo cual es visible, la gente se retira, huye de su presencia. Imagínense, él estaba lejos. Había muchas personas que tenían familiares con lepra y tenían lugares específicos que hasta que no se curaban estaban allí, podían estar 1 mes, 2 años, hasta que no se curase no podía ser reintegrado a esa sociedad. Sin embargo, no solo el relato bíblico dice que esta persona vino y se postró, pero la forma, ¿cómo lo hizo? Que aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Versículo 2 del capítulo 8. Jesús extendió la mano y le tocó, oiga, tocó un leproso. ¿Quién es este Jesús que toca a una persona impura, que tiene una enfermedad visible ante todos los ojos de los que estaban allí? Sin embargo, ese relato dice que Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Y esto fue obedientemente hecho por aquel hombre que estaba relegado en la sociedad y que estaba apartado allí con una gran necesidad. Sin embargo, Jesús obró de tal forma que le dijo: ve y confirma esto que te ha acontecido, pero no levantes mucho la voz. Siguió Jesús y dice que entrando en Capernaum, vino a él un centurión, un hombre con autoridad, una persona que tenía bajo su mando unas 100 personas, una persona que había sido puesta para dirigir a 100 personas, para ejercer autoridad. Y este hombre lo único que hacía era disponer orden: vayan y hagan otra cosa, vayan. Y él decía y se hacía por medio de aquellos que trabajaban con él. Así que este hombre bajo autoridad viene en una situación donde vio la oportunidad de aquel que pasaba por allí. Y una vez más, una persona, no como el leproso, una persona que estaba en la autoridad, puesto en la autoridad, para ejercer autoridad, se rebaja al sitial y altura de esa persona que venía delante de él, que se llamaba Jesús, para rogarle. Pero no vino coaccionando,
dándole órdenes. Che, Jesús, saname a... No, vamos a leer el relato, cortito. Dice que este centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, ¿qué dice? En casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre bajo autoridad se sentía indigno. Sin embargo, le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Pues, ¿qué aconteció? Según el relato, el centurión era una autoridad y sin embargo reconoció a Jesús como tal, porque se dirigió a él como Señor. Cuando le ruega, le dice: Señor. Y le cuenta lo que estaba padeciendo esta persona. Mucha gente, cuando va a pedir algo, imagínense, tráigalo a estos tiempos, cuando va a pedir algo, no, porque yo pagué, y reclama, ¿no? Me tienes que dar, tienes que hacer esto porque yo, o yo soy fulano de tal, me tienes que hacer tal cosa. No solo que hay una persona puesta en autoridad, sino que enseña quién es la autoridad por sobre todas las cosas. Y que no es que porque esté allí un hombre que estaba en su ministerio predicando y enseñando y obrando milagros, tenía que específicamente hacer lo que él pidiese, sino que se rebajó y dijo: Señor, solo di la palabra. No soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que vayas a mi casa. Se humilló. Un hombre bajo autoridad se humilló. Y sin embargo, Jesús denota la fe de este hombre. ¿Cómo? Dice: no he visto en Israel tanta fe como en este hombre. Al final de ese relato. Porque dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso está en el versículo 10. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rugir de dientes. Y esto lo dijo como verdad de que a veces los que tienen la promesa no le creían. Los que tenían la promesa no lo reconocían como Señor. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y el relato final de este versículo dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Repito: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sigue el contexto allí, el versículo 14 al 17. Jesús sana a la suegra de Pedro, que estaba postrada y con fiebre, la cual se levantó y luego les servía. Eso fue también contado en el capítulo 8. Pasemos al versículo 18 al 22. Había mucha gente que quería seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo milagros. Se escuchaba la palabra de Dios. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, muchos decían: vieron que a veces cuando suceden milagros, sanidades, prodigios y maravillas, muchos despiertan a la fe en Jesucristo y dicen ligeramente: ahora te voy a seguir, yo quiero seguirte, yo quiero entregar mi vida, yo quiero servirte hasta el final.
Sin embargo, muchos que querían seguir a Jesús, cuando se enfrentaban a sus palabras, se iban. Porque las palabras del Señor Jesús eran duras. Y son duras. Nosotros predicamos su palabra y no decimos que es fácil seguir a Cristo, seguir a Jesús, porque el mismo Señor enseñó: en el mundo tendréis aflicción. No dijo, será hay versículos que dice que iremos de victoria en victoria, entonces, pero es como aferrarse a algo que solamente voy a andar casi en las nubes y no estoy con los pies en la tierra. Los que querían seguir a Jesús en ese momento y despertaban a la fe, era como tocar el cielo con las manos. Estamos con el Señor, que obra milagros, yo quiero seguirlo. Sin embargo, Él les mostró cuán difícil es seguirle, porque exige sacrificio, exige valor. Pues Jesús quiere que sus seguidores, los que estaban allí con Él, esos que habían escuchado el Sermón del Monte, dice, le acompañaran hasta el final de su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Predicar, enseñar y salvar por medio de su muerte en la cruz. Ahí terminaba su ministerio. Iban a ser 3 años de predicación. Sin embargo, Él les dijo que miren que hay que tener valor, miren que se requiere de sacrificio. Cuando Él les enseñaba, cuando les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenían que hacer? Niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Aquellos a quien hemos recibido la palabra y nos encontramos en esta encrucijada, muchas veces nos encontramos que también nosotros un día tomamos estamos con Cristo, somos nueva criatura, hemos sido salvados, sanados, libertados y vamos adelante con Cristo, y después viene una prueba, viene una lucha y el globo se pincha. Jesús los llevó a reflexionar, a que no tomaran todo a la ligera, porque en ese caso, en ese momento, a sus contemporáneos les decía que era valor y sacrificio y acompañamiento hasta el final de su ministerio. Por eso que Él tomó y escogió a 12. Por eso que Él llamó a estos hombres. Y la Biblia dice que dejándolo todo, le siguieron. Imagínense un pueblo detrás de Jesús. Vamos a ir luego al punto crucial de lo que aconteció del otro lado de esta obra. Después en Mateo ahí capítulo 8, de los versículos 23 al 27, aquí por primera vez Jesús demuestra su autoridad sobre las fuerzas poderosas de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Les invita a la barca y en medio del lago por allí se levanta una tempestad. Está allí en los versículos, dice 23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hasta aquí un momentito. Hermanos, ellos, capítulo 5, escucharon el Sermón del Monte,
todas las enseñanzas, empezaron a despertar a la fe, vieron milagros, un leproso sanado, el siervo de un centurión. Ahora Jesús se disponía a ir a otro lugar que no era tierra de los judíos, del otro lado del lago, y viene un entorpecimiento de la naturaleza, llamémoslo así. Una tempestad como que quería anegar la barca en la cual ellos navegaban, como para no dejarlos llegar al otro lado. Sin embargo, conocen ahora los discípulos una faceta que no conocían de Jesús. Porque habían visto milagros, pero ahora no era sanidad en personas, ahora no era multiplicación de panes y peces, ahora no era que él había visto la fe en personas para que le creyeran, sino que lo primero es una reprensión de él hacia sus discípulos, hacia los que le seguían, hacia los que estaban con él, y les dice: hombres, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Imagínense, yo no me puedo imaginar una situación, he vivido a una cuadra del río, pero no me imagino una barca en esa situación donde van, póngale unas 13 personas, tiene que ser grande, pero que las olas pueden, dice la palabra del Señor que las olas cubrían la barca, así quiere decir que estaba entrando agua. Pero Jesús allí dormía. Obviamente, en la desesperación, en la humana desesperación, clamaron a aquel que estaba con ellos: Señor. ¿Vieron que ya va como la tercera vez en este capítulo que lo llaman Señor? Sálvanos, que perecemos. Ellos querían la salvación de la muerte allí. Y el Señor los llama hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? Entonces, Él hizo una acción. ¿Y qué hace? Reprendió los vientos y el mar. ¿Y qué sucedió allí delante de sus ojos, de los que estaban en la barca? Se hizo grande bonanza, se calmaron las aguas. Y entonces ahí hay un despertar, porque ellos allí descubren algo. Y no solo que descubren, sino que se maravillaron de ver esto que aún todavía no había sucedido en el ministerio del Señor Jesús. Y los hombres, versículo 27, sí. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso es autoridad sobre la naturaleza. Muchos hoy saben que las fuerzas de la naturaleza, según dicen, que los vientos huracanados, que los tornados, que las grandes tormentas, y hemos padecido aquí en la ciudad en que vivimos muchas veces de ese tipo de cosas. Pero aquellos que hemos creído, tenemos que confiar en el que tiene todo poder sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre las aguas. Y ese es el Señor que nos hizo. Él creó todas las cosas. Y ahora se estaba revelando de esta forma. Y allí quedaron estupefactos. Voy a poner esta palabra. Maravillados. Pero ¿y cómo se calmó la tormenta, las olas, todo se hizo bonanza? ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Estaban conociendo al que estaba entre ellos, sus seguidores, sus discípulos. Y llegamos entonces al punto que vamos a tratar hoy. Los endemoniados gadarenos. Eran dos personas
dos personas que según el relato bíblico dice que eran feroces, no eran lobos, pero la Biblia dice que eran feroces en gran manera. ¿Ha visto usted en sus tiempos alguna persona feroz en gran manera, es decir, como fuera de sí, como sacada, como que no es ella que está ahí, sino que algo impera en ella para que le desconozcan y la gente le tema? No se ve muy a menudo. Pero cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Vaya lugar. El relato de Mateo dice que salían de los sepulcros. Si eran sepulcros, era un cementerio donde entierran a los muertos. ¿Y por qué hay dos vivos allí? ¿Por qué estos dos hombres salen de ese lugar? ¿Por qué el relato bíblico dice feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino? Esa gente era de temer. Esa gente, presumo que ni las autoridades pasarían por allí. Ha pasado ciertas manifestaciones, no voy a traer a cotación las cosas que uno ha vivido y experimentado, diciendo, oh, si no estuviese el Señor conmigo, las cosas que me hubiesen pasado. Pero he visto situaciones. Ahora, ellos como discípulos estaban viendo en una tierra gentil, no la tierra de los judíos, porque esto era una orilla donde estaban desembarcando, a dos personas que ni bien ven bajar a la orilla a Jesús, se le vienen al encuentro. Y no solo eso, versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Paremos aquí. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué tienes con nosotros? Oiga, si nosotros vemos detalladamente, Jesús había atravesado una tormenta, una tempestad con sus discípulos en la barca, oró, se hizo grande bonanza, llegaron al lugar donde dijo crucemos al otro lado. Y ahora dos desconocidos completamente vienen y vociferan y claman. Clamar ya es a voz en cuello, no es ¿quién sos tú? Clamar habla de un tono de voz imperativo. Y este clamor no fue pidiendo algo, simplemente ya como atajándose de algo que podía suceder, y dice, ¿qué tienes con nosotros? Ustedes se han preguntado, ¿de dónde conocían a Jesús? Si era una tierra de los gentiles del otro lado del lago. Y Jesús hacía poco había comenzado su ministerio, venía a dar el sermón del monte, y ahora, o casualidad, o causa bíblica, o manifestación de la autoridad del Señor Jesús sobre la naturaleza, que tengan que llegar a un lugar donde dos extraños le llaman ahora con algo que jamás habíamos escuchado, a no ser allá por una voz del cielo, que fue el mismo Dios y Padre, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora son huestes
espirituales de maldad. Si nosotros venimos al Nuevo Testamento, escuchamos al apóstol Pablo y le podemos leer allí que él nos pone en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nosotros vemos, hay un dicho, nosotros vemos cara y no vemos corazones. La Biblia dice que el que conoce lo que hay en el corazón del hombre es Dios. El que sabe, el que desnuda al ser humano por dentro y le ve y le saca la radiografía, es Dios, su creador. El que sabe que hay en una persona es Dios. En este caso, Jesús no había hablado una sola palabra y aquellos dos ya venían vociferando y clamando. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Les parece que una persona común puede conocer, que es de otro lugar, puede conocer a Jesús y decirle estas cosas sin hablarle antes, sin saber quién era y con quiénes venía? Porque no fueron a los discípulos, que eran más que Jesús, en número. Vienen derecho, directo, a esta persona que se baja, pone los pies en la orilla, desembarca, y estos dos feroces se aparecen allí. Esto nos hace notar que a veces las personas pueden estar poseídas por demonios. Esto nos hace pensar que en aquella época Jesús se enfrentó a varios endemoniados. Y no eran las personas las que decían la verdad. Ustedes recordarán que en la tentación a Jesús, el padre de mentira, que es Satanás o el diablo, le tentó por la palabra de Dios, pero Jesús le dijo por la palabra de Dios, diciendo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hay un solo Señor, hay un solo Dios manifestado en tres personas. Y Satanás, el diablo, lo sabe muy bien. Estas dos personas estaban poseídas. Las huestes espirituales habían denegrado sus vidas a tal forma que dormían en los sepulcros de un cementerio. ¿Se puede llegar tan bajo? Y te digo, hoy se puede llegar no tan bajo, sino aún más bajo. Porque nuestra sociedad tiene un impacto tremendo. Desobediencia a Dios, negar la fe, negar a Jesucristo. La moral de la sociedad va en declive y cada vez peor. Y ahora queremos paz mental. Ahora queremos traer para curar a los que tienen problemas mentales cuando le han dado la espalda a Dios. Yo no encontré un relato que dijera que era lo que habían hecho para quedar así estos dos. La Biblia no me declara qué es lo que hicieron. Yo no sé si estuvieron en la brujería, en la macumba, en la hechicería, si estuvieron cometiendo tales pecados que los llevaron a quedar de esa forma. Que la medicina de la época, las autoridades de la época, desaparecidas en acción. Había en aquel camino dos hombres de los cuales no podían pasar por allí porque eran feroces en gran manera y peligraba la vida de que pasara por allí. Hasta que Jesús desembarca en esa orilla. Y en un segundo, como conociéndolo, oiga, ¿cómo van a conocer a esta persona si no había estado jamás con ellos? Sin embargo, las personas que poseían, estos demonios que poseían a estas personas,
declaran esto. La verdad que todos necesitan oír. Ya no la van a oír de los discípulos, ya no van a oír de la voz del Padre que abrió los cielos, este es mi Hijo amado. Ahora lo van a oír los discípulos de las huestes espirituales de maldad que tenían la mente y el corazón de dos hombres en esclavitud y muerte. Entonces allí la segunda parte dice que de la pregunta dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Has venido acá. Es decir, ellos sabían quién era Jesús y ellos sabían que tenía poder suficiente de enjuiciar no a las dos personas que estaban poseídas, sino a los demonios. Los demonios, dice la Biblia, que creen y tiemblan. Y la gente peca deliberadamente y no le importa nada la fe en Jesucristo. Y después tiene sus consecuencias. Y después tiene el andar en que encuentras personas atrapadas, y no sé, la droga, todo eso terminan endemoniados, enajenados, hacen cosas que ninguno en su juicio cabal puede hacer. Allí, como una revelación de lo que Jesús podía hacer, dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué pregunta es esta? Los discípulos digo: ¿cómo atormentarlos antes de tiempo? Jesús es el único que será juez de vivos y muertos. Jesús es el juez justo que juzgará a todas las personas. Jesús es el único que tiene el poder de echar en el lago de fuego y de azufre, porque a Él le ha sido dado ese poder. ¿Pero cómo lo sabemos? Porque hemos leído Apocalipsis, porque hemos leído lo que Él logró en su muerte, con su resurrección y con su ascensión ante todos aquellos que luego le vieron resucitado, principalmente los discípulos que le creyeron, los discípulos que le siguieron, los discípulos que afrontaron aflicciones, los discípulos que afrontaron la misma muerte y murieron como mártires por haber creído en Jesucristo como Señor, como la promesa de Dios para salvación de este mundo perdido. Estos hombres allí, dice que estaban paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron, es decir, pidieron permiso: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Jesús, es decir, Él les dijo, id. Y ellos, es decir, los demonios, salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, una gran barranca, se murieron allí ahogados todos los años. Dice que un hato de cerdo era más de 1000, obviamente, de cerdo. Una barbaridad. ¿Cuántos demonios gobernaban esos hombres? No me interesa saber. Yo lo único que sé es que esos demonios dijeron la verdad absoluta que todo ser humano debe escuchar. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hijo de Dios. Recuerden que el reino de los cielos se había acercado. El reino de Dios estaba entre ellos, manifestado. Y ahora hay una confesión de las huestes espirituales de maldad. Jesús, Hijo de Dios. Y como atajándose, diciendo: ya viene el juicio para nosotros, dicen los demonios. Si Dios dice que un día seremos enjuiciados, habrá juicio. Si los demonios pensaban ya en el juicio, no era para su época, era para mostrar su poder, que el Hijo de Dios hacía milagros, obraba sanidades, prodigios, señales y maravillas, respaldando ¿qué? Lo que había venido a hacer: a libertar a los oprimidos, desatar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Ese era su ministerio, para que creyeran en Él. ¿Se acuerdan cuando él lee el libro de Isaías en una sinagoga, allí en el templo? Y cuando la lee y termina, dice: hoy
se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Se armó un alboroto. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios y que estaba haciendo las obras que el Padre le había marcado que hiciera, obedeciendo fielmente a la voluntad del Padre. Quiero terminar con este párrafo donde dice: y los que apacentaban a los cerdos huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Hubo pérdida material allí? Muchísimo. La gente, el alboroto de esas personas que eran gentiles, que era el lugar allí, hay dos nombres más, nosotros decimos Gadara, pero en la Biblia yo encontré dos palabras allí que era Gersera o algo de eso, y no sé si lo tengo anotado por acá, que le llamaban de dos diferentes maneras. Gerasa, ¿sí? Y Gersera. ¿Qué es lo mismo para nosotros? Gadara. No va a cambiar la situación de que no eran judíos, sino que eran gentiles. Y ahora, dos personas que no eran judíos, que no eran a los cuales había sido dada la promesa de salvación y de un Mesías, de un Cristo y de un Salvador, estaban siendo liberadas. Pero no porque esas personas sabían quién era Jesús, sino porque los demonios que imperaban y controlaban esas dos personas sabían quién era verdaderamente Jesús. Amén. Hermanos, las huestes espirituales de maldad o los demonios son reales. En nuestra época, en el tiempo en que vivimos, estamos teniendo a nuestro alrededor infinidad de personas atormentadas, poseídas, endemoniadas y muchos más perturbados. Pero ¿saben qué? No quieren venir al que puede librarnos, al que puede libertarnos. Cuando tú les hablas de Cristo, huyen. Cuando tú quieres hablarles la verdad, no te quieren oír. Pero la Biblia dice que ¿quién oirá si no hay quien les predique, si no hay quien les anuncie? Y dice la palabra de Dios que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz que ellos necesitan, que nuestra ciudad necesita, que estos hombres necesitaban, era la paz de Cristo. De la cual Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La gente quiere paz, pero no quiere al que da la paz. La gente que vio a esas personas sanas y en su juicio cabal allí, no se gozó porque habían sido libertados, porque eran personas totalmente diferentes. La Biblia declara que eran feroces en gran manera. Sin embargo, ahora ve dos personas corrientes y comunes, libres, sanadas, y en su juicio. Pero no, que Jesús se fuera de sus contornos. Muchos familiares nuestros, muchas personas a quienes conocemos en parte, por vista o por comentario, cuando tú hablas de Jesús, huyen, no quieren oír, porque saben que Él tiene todo el poder como Hijo de Dios
para obrar lo que a veces queremos que suceda, pero no le permitimos que suceda. Estos hombres que estaban poseídos por demonios reciben esa liberación y quedaron, para la gloria de Dios, sanos y en su juicio cabal. Muchos pueden recibir esto, pero concluyo con esto. Se repite la historia bíblica en anunciar que Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. ¿Saben que el único que tiene poder para echarlos al lago de fuego y azufre, que eso es en el juicio final, según la palabra, es Jesús, el único Jesús? Aquellos demonios en aquel lugar, en Gadara, lo sabían. Y hoy día la gente mata, roba y no le tiembla la mano. Miente, adultera, fornica, no le tiembla el pulso para hacer tales cosas, sabiendo que hoy mismo pueden morir, sabiendo que hoy mismo pueden dejar de existir en este mundo terrenal en el cual estamos, y se van sin esperanza, y un día le espera lo que estos demonios temían, el juicio. Y no creas que los demonios van a ser salvos, no, ellos creen y tiemblan, pero no serán salvados, son irredentos. Los únicos que pueden ser redimidos son los que creen en la obra de muerte, de resurrección de Jesucristo, el que Dios envió a este mundo a morir por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. En aquel momento empezaron a creer y despertó la fe anunciada por Jesucristo. Cuando los llamó hombres de poca fe, les estaba recordando que la fe es en el poder de Dios, en Dios. Y es un don. También la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres sin esperanza alguna vivían allí, en los sepulcros. Pero mucha gente que no vivía en los sepulcros tampoco tenía la misma esperanza que los que sí habían escuchado a Jesús. La misma esperanza que hoy tú tienes por haber creído en Jesucristo. El verdadero Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a libertar a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Y ellos allí no se dieron el lujo de ser incrédulos, sino que muchos creyeron allí acerca de la persona de Jesucristo. Y les termino, hermanos, diciendo todo lo que en verdad fue puesto delante de aquellos que escucharon estos relatos. Hubo testigos de sobra para que creyeran que Jesús era la promesa, el Mesías, el Cristo. Hay un pasaje bíblico que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Las propias palabras del Señor Jesús en el capítulo 10 de San Juan, versículo 30. Vamos a simplemente leerlos. San Juan 10:30, que dijo Jesús. Y esto ya lo vi hace más de un mes y medio, más o menos. Yo y el Padre uno somos. Estas fueron sus propias palabras, que Él era Dios. No solo el Hijo, era Dios, uno con el Padre. El testimonio de los apóstoles, Mateo 16:16. Si alguno lo encuentra primero y quiere leerlo en voz alta, yo lo encontré. Respondiendo Simón Pedro
dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El testimonio del Padre, ya lo vimos, eso está en Mateo 3:17, lo he venido mencionando unas 3 veces en lo que he estado hablando. Y los 7 testigos bíblicos: Juan el Bautista, 1:34 de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 34. Juan el Bautista daba testimonio. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Las obras de Cristo, ahora les voy dando las citas bíblicas, pero no lo voy a leer. En San Juan 5:36. El Padre, en el 5:35, capítulo 5, versículo 37 de San Juan, esto es medio de corrido. Y en el Antiguo Testamento, es decir, la Torá también dice, cuando Jesús le dice: si no creéis en las obras que yo hago, ahora si creéis, ellas están escritas de antemano para que yo ande en ellas. Y eso, terminando con esos versículos, hermanos, nos denota la claridad con que les hablaba Jesús, nos denota que Él no les dijo al azar lo que estaba haciendo ni quién era. Y les leo algunos versículos, terminando. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Escudriñad las Escrituras, versículo 39 del capítulo 5 San Juan. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, el Espíritu Santo también daba testimonio cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Y el Espíritu Santo daba testimonio cuando gente quería usar el nombre del Señor Jesús en vano. Los hijos de un tal Esceva fueron a reprender a los demonios y el demonio les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? El demonio los tomó y los largó desnudos en la vía pública. Hermanos, esto es muy serio. Si aún las huestes espirituales de maldad dicen que Jesús es el Hijo de Dios, y aún no ha despertado tu fe, clama al Señor. Cuantos clamaron a Él, el Señor respondió. El leproso, el centurión, lo que hemos estado leyendo y viendo en las Escrituras. Ahora los espíritus inmundos hablan de la divinidad de esta persona que estaba entre ellos, Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él prometió salvación a los que en Él creen, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído tú en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Has creído tú en Jesús como el Salvador del mundo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has nacido tú de nuevo? Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esto no es un cuento. Los que han creído se siguen sumando. Los que van creyendo están siendo transformados por su poder. Y les aseguro, hay el mismo poder hoy en Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por este relato de el apóstol Mateo. Estos escritos, Señor, que estas cartas preciosas que son los evangelios, que nos dan un relato de todo lo que ha sido tu voluntad. Enviar
tu Hijo Jesucristo a este mundo. Sí, Señor. A predicar el Evangelio, a hacerse carne, a hacerse hombre, a nacer de una virgen. Nació, creció y creció en gracia para con Dios y con los hombres, según lo relata tu palabra. Pero también, Señor, entendemos esto, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchos en su generación, contemporáneos, no le creían, a pesar de los milagros portentosos que sucedían cuando Él estaba, cuando Él ministraba, y que aún tu palabra, la Biblia, dice que si se escribieran todas las obras que el Señor Jesús realizó estando aquí en sus años de ministerio, se llenarían estadios. Pero Padre, no todos experimentaron liberaciones de la opresión del diablo. ¿Cuántas personas hoy, Padre, experimentan opresión? ¿Cuántas personas, Padre, hoy están poseídas, enajenadas, endemoniadas? Y aun cuando predicamos el Evangelio o predicamos tu palabra, quisieran ellos, Señor, escuchar, oír y creerla para ser libres de tal opresión. Señor, sabemos que tú no has cambiado, que no solo diste tu vida allí en un madero, en la cruz, sino que cargaste con el pecado de la humanidad, para que todo aquel que a ti venga no sea echado fuera, sino que tenga vida eterna aquel que crea en ti. Señor, gracias porque hoy podemos decir que tú eres el Hijo de Dios. Y sabemos que las huestes espirituales de maldad tiemblan por eso. Tiemblan porque saben que hay un juicio que está dispuesto por tu palabra, que un día sucederá y será irreversible para el diablo y sus secuaces y sus huestes espirituales. Pero para aquellos que creen, para aquellos que escuchan tu palabra y les es alumbrado, corrido el velo, el Evangelio de Jesucristo, que vino para salvar. Señor, te pedimos que tú alumbres el entendimiento de los oyentes, que nos ayudes a creer esta verdad que fue dicha por ti mismo, Padre, por los apóstoles, por el Espíritu Santo, por el mismo Señor Jesucristo, que nadie va al Padre si no es por ti, Jesús. Señor, salva al que está perdido. Convence, Señor, de justicia, de pecado y de juicio, para que vengan a ti con arrepentimiento para salvación. Te lo imploro en el precioso nombre de Jesús, y te doy gracias porque sé que harás tu perfecta voluntad en todo esto. Y una vez más, gracias, oh Hijo de Dios, porque estás a la diestra del Padre Todopoderoso, intercediendo por los que aún en la actualidad serán salvados. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Y como suelo decir, la fe cristiana no es una fe supersticiosa ni meramente emocional, es una fe inteligente. Y para que sea una fe inteligente, tenemos que conocer a la luz de la palabra de Dios quién es Jesucristo. Tenemos demasiada información falsa acerca de la persona de Jesucristo en este mundo. La única información fidedigna es la que está registrada en la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Pues vas a tener que meterte en la palabra de Dios. De lo contrario, no encontrarás el camino a la vida. Para terminar, les invito a ponerse de pie y cantar este himno. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad.
YouTube les despedimos hasta la próxima semana y Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén.